Hey, buenas, bienvenidos a otro vídeo Buenas a todos. del podcast. Antes de empezar, vamos a orar, ¿os Sí. parece bien? Si te parece, vamos a adorar al Señor en lenguas. Ah, Shente, son combele kai, el brondo combele kai, broconte la mande que le broconteles, combele canteles, el brondo combele kai, shente kente prosonto, cantele prosonto. E amande che te le prosonto, compele cante, cante le procompe, a kai libro coiscente che le prosonto, combele caile, le brondo compele caiscente che te prosonto. Dios, más revelación, Padre, que todo corazón endurecido de carne para que pueda recibir tu mensaje, Padre. Vemos que levantes el velo ahora, el velo que solamente puede levantar tu amor. sí, Señor. Espíritu Santo, toma tu lugar hoy. Gracias, Padre. Por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de el camino enoquiano. Tema súper interesante. Bastante potente el temita, ¿eh? Entonces, bueno, hay que empezar hablando de quién es Enoch. Sí. ¿No? Enoch creo que es el séptimo hijo desde Adán. Pero es más sobre qué le pasó, cómo andó, quién era. Entonces eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 5, versículo 24. Vale. Abrimos y leemos, nos enteramos. Vale. Génesis 5, versículo 24. Vale. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿quién es Enoc? Pues Enoc es una persona que caminó con Dios y desapareció. El Señor se lo llevó. Y claro, sabemos que hay muchas personas que es, vale, como Moisés, por ejemplo, sí, caminó con Dios, hizo cosas con Dios, pero digamos que murió. Josué, Isaías, Ezequiel, Daniel, caminaron con Dios, pero murieron aquí en la tierra. Aunque Moisés es un poco, digamos que el Señor tiene que revelar más sobre ese tema, pero en cuestión a otras personas es la diferencia que caminó, ¿vale? Amó al Señor y el Señor se lo llevó. Pero ¿por qué es que el Señor se lo llevó a él y no se llevó a David o, no sé, a otras personas? ¿Cuál es la diferencia entre Enoch y las otras personas de la palabra? Y la diferencia es su forma de caminar con Dios. Sí. Sí. Bueno, también vemos a otra persona en la Biblia que Dios también se lleva. Es Elías, ¿no? Exacto. También vemos un estilo de vida de Elías bastante peculiar, ¿no? La forma de vida incluso se puede comparar al de Juan el Bautista, ¿no? Cuando Elías el Tisbita sale o aparece en la Biblia, ¿no? Aparece sin más, ¿no? Una persona que en inglés se dice wilderness, pero Desierto. en el desierto, ¿no? Aparece pues, lleno de pelo, como un oso. Sí. Y todo el mundo lo reconoce además, ¿no? Porque es que es una persona tan peculiar que se le reconoce por eso, ¿no? Entonces, sí, diferente. Su forma de vestir también, que es la misma forma en la que, ¿cómo se llama? Juan el Bautista vestía. Entonces Elías también vestía así. Sí, y era una persona, digamos, retirado, solitario, por decir, y esto lo sabemos, porque por su forma de vivir y también porque para él era, oh Señor, todos los otros profetas están muertos, solo quedo yo. Bueno, y eso, ¿cómo es que tú supones que están muertos? Pues porque está solo, no se relacionaba mucho con las otras personas. Para él era solamente el Señor. claro, claro. Entonces, bueno, eso es una breve revelación Introducción también. o introducción de quién es Enoch.
Y ahora entramos también en el libro de Enoch. De hecho, Enoch escribió un libro, ¿vale? Que esto ya es conocimiento y sabiduría judía y hebrea, um, que no es parte de la Biblia y está escrito, porque antes sí que era parte del Torá y dejó de ser parte del Torá, y esto lo podéis buscar, está escrito incluso por los romanos, que los judíos decidieron quitarlo del Torá porque, y ya lo veréis cuando lo leáis, hablaba mucho del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús referenciaba el Hijo del Hombre, hacía mucha referencia al libro de Enoch, ¿no? Ujú. Y también vemos varias más referencias del libro de Enoch en la Biblia, ¿vale? Algunas son muy claras, ¿sí? Diría que uno es en el libro de Judas, que lo cita textualmente. También vemos que incluso en la Biblia hay otros libros, ¿no? El libro de Jasher, ¿no? Otro libro que no se le incluso citado directamente, que es el de Júbilos, también está en la Biblia, ¿no? Entonces vemos que hay varios libros citados en la Biblia y el libro de Enoch es uno de estos, ¿no? Entonces, es un libro que nosotros recomendamos 100% leer porque es un libro que está destinado y hecho para los últimos tiempos. ¿Vale? Es importante entender que como discípulos debemos estudiar para vernos aprobados y es necesario. Entonces, si os fijáis, últimamente están saliendo más pues, en canales de YouTube y más cosas acerca de unos nefilim y unas cosas y los gigantes y ahora algunos hablan de los aliens y no sé qué. Todas estas cosas están saliendo con tanta veracidad y con tanta insistencia y persistencia porque estamos en los últimos tiempos. Y el Rey de Reyes ya se asegura de que su pueblo sea avisado y se pueda preparar para lo que viene, porque no os dejáis mentir, hermanos. Nosotros veremos los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos, pero nosotros veremos la segunda venida de Jesús. Entonces, como lo vamos a ver, pues todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos va bien saberlo y entenderlo. Exacto. No. Momento. Vale, entonces, en Génesis 6 vemos una instancia, un momento que se caracteriza porque Enoch estaba vivo durante ese periodo, ¿no? Si lo vamos a leer, ¿no? Génesis 6, 1 a 4. Vale. A ver, sí, por favor. Vale. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No sé si es que me expliquemos qué son los hijos de Dios. Bueno, primero, si te parece, Vale. lo lees y luego lees. Vale. Y dijo Jehová, versículo 3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vale, si quieres explicar esa parte que... Vale. Los hijos de Dios. Entonces esto también hace referencia, en el libro de Enoch lo explica mucho más, pero claro, es como, ok, puedo abrir la palabra de Dios y ver estas cosas en la palabra de Dios que el Señor quiere que sepamos, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Qué más sabemos? Y por eso mismo también el Señor nos ha dado otros libros. No tenemos que complacernos con simplemente, vale, leo esta palabra y Espíritu Santo, explícame, revélame. Tenemos que pedirlo, no simplemente leerlo y pasar de largo y ya está. Tenemos que estudiar. Entonces en el libro de Enoch nos explica que los hijos de Dios eran ángeles que su trabajo se encargaba de vigilar a los humanos.
observar a los humanos, digamos, a lo mejor cuidar a los humanos. Entonces ese era su trabajo, su propósito. Entonces cuando empezaron a nacer las hijas ya de los hombres, estos ángeles vieron a las hijas de los hombres y les encantaron las hijas. Entonces decidieron, por ese encanto, decidieron traicionar al Señor y bajar y empezar a tener relaciones con las hijas con las hijas humanas, con las humanas. Con las mujeres. Exacto. También quiero aclarar una cosa que Dorcas ha dicho acerca de los libros, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchos libros y muchos están para desviarte del camino. Eso también es importante y hay que tener discernimiento. No hay que leer por leer. Porque conozco hermanos que han leído tanto que se recomplica el evangelio también, ¿no? A la que le dices que, oye, Jesús puede venir a tu casa cada día, ya se les hace muy difícil, ¿no? Es como, ¿no? Como que ¿qué dices que Jesús puede caminar en mi casa como lo hizo con Abraham, ¿no? Han leído tanto y se creen tan inteligentes que tristemente lo más sencillo y la realidad del evangelio no lo ven, ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos que estudiar, pero con discernimiento, quería aclarar solamente eso. Exacto. Entonces, bueno, en referencia a lo que está diciendo, ¿no? Estos ángeles, que son diferentes de los ángeles que traicionan a Dios con Satanás, eso es otro grupo de ángeles, estos eran los vigilantes, en inglés se los conoce como the watchers. Eran los vigilantes, como decía Dorcas, ¿no? De tanto los hijos de los hombres, como también de vientos y constelaciones y muchas cosas que pasaban en la tierra, ¿no? Entonces tenían muchas responsabilidades. Entonces, al ver las preciosidades de las mujeres, y eso Pablo lo referencia también, de que no sabéis que los ángeles miran el pelo de las mujeres. En el Nuevo Testamento la referencia viene de ahí, ¿no? Porque estos ángeles, cuando ven a estas mujeres, deciden, sabiendo que no deben, deciden engendrar hijos con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando engendras hijos con personas humanas, siendo un ser totalmente espiritual, ¿no? Pues cuando sale un bicho, voy a llamarlo bicho, un gigante, ¿no? Y en el libro de Enoc vemos que aconteció que había un tiempo, claro, estos gigantes se convirtieron para los humanos en dioses, ¿sí? Y hasta tal punto que se comían a la gente, porque eran tan grandes que, ¿qué pasa cuando llega un punto que te has comido todos los animales? Te puedes comer o te pueden traer. Pues llega un punto que empiezas a comerte a la gente. ¿No? Entonces, en su tiempo también, como estaban tan metidos en el pecado, empezaban a mezclarse con animales. Es decir, podían mezclar su ADN para que uno saliera con una cabeza de un toro, una cabeza de perro, una cabeza de... Que luego estas cosas ya entraremos quizás un poco más adelante en que, por ejemplo, en Egipto están tallados unas estatuas gigantes con unas facciones de híbridos y la gente piensa, bueno, es que tenía mucha creatividad en aquel entonces. No, están tallando lo que veían. ¿Sí? Entonces, si lo ves, dices, ¿qué sentido tiene esto? O se les ha ido mucho la cabeza como sociedad, o simplemente están escribiendo y tallando y construyendo y esculpiendo las cosas que veían. Entonces, esos gigantes, podéis ver ejemplos de algunas estatuas en Egipto hoy en día. Entonces eran bichos realmente imponentes. Exacto. Y estos ángeles bajaron y empezaron a enseñar, claro, les enseñaron a los humanos un camino que no era el camino que el Señor realmente quería, cómo pecar más, cómo cometer más abominaciones, hombre con hombre, esto con esto, humanos con animales, como ha dicho Abraham, como lo pone en el libro de Enoch, en el libro de Jasher, que la palabra de Dios también dice, no habéis leído esto en el libro de Jasher, ¿vale? Entonces es como, vale, el Señor está referenciando en el libro de Jasher, pues vale, lo voy a ir a leer en el libro de Jasher. Y en el libro de Jasher también encontramos referencia en el libro de Enoch. Entonces, esto lo aclaro por si hay personas que son un poco, que les cuesta un poco y es como, no, necesito que me lo dictes o que me lo muestres realmente y tal. Entonces, si quieres hacer esa referencia triangular, pues te hago esa referencia triangular para que puedas ir a leerlo,
Porque estas cosas de las que estamos hablando, los gigantes, los híbridos, animales o seres con cabeza de esto, cuerpo de hombre o lo que sea, lo vamos a ver en los últimos tiempos. Claro. Y también vemos justo lo que ella está diciendo, ¿no? Para estos últimos tiempos es muy importante que tengas un caminar muy cercano a Dios. Y muy cercano a Dios no solamente es en el creer que es cercano a Dios. El cercano a Dios es que estés más ahí que aquí. Exacto. Y estar más ahí que aquí no es, bueno, porque leo mi Biblia y tal y estoy más ahí. No, digo estar ahí. Yo cuando digo estar ahí no lo estoy... No, tu espíritu, tu alma tiene que estar ahí. Entonces tú cuando estés orando, tienes que estar en una relación con Dios en el punto de que Dios te lleva ahí arriba. Y tú caminas por el cielo, te sientas ahí con Dios, os sentáis mesa a mesa, que lo puedes hacer aquí físicamente, pero eso que estás haciendo físicamente, tú tienes que verlo con tus ojos espirituales ahí, porque ahí no habrá engaño. Porque si tú te confías suficiente en la sabiduría que tú vas a tener aquí, de que no se te engañe, se te engañará. Ahí es donde sabes exactamente lo que te está diciendo el Espíritu Santo y no lo que te está diciendo tu carne. Ahí. Entonces, tú tienes que subir. Por eso Jesús siempre dice, ven arriba, ven aquí. Sí. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y, bueno, ya para volver a Enoc, vale, sí. En esta generación, ¿no? Pues surge este hombre, Enoc, ¿no? Que planta cara a estos gigantes y a estos ángeles, ¿no? Les dice, oye, Dios os va a juzgar porque os habéis desviado del camino del Señor. Y se ve y se entiende que es una persona, si no la única, de las pocas que habría en la tierra en ese momento, que de verdad mantiene su santidad con Dios, ¿no? Pero lo más característico de Enoc... Sí. Disculpa, quería añadir, antes de Enoc ir y decirle a los ángeles lo conocían. Exacto. Vinieron los ángeles a Enoc y le dijeron, por favor, necesitamos que nos ayudes a interceder, porque Dios los iba a juzgar, y todos lo sabían. Y entonces ellos necesitaban que Enoc fuera ante Dios y que intercediera por ellos, para que el Señor no les castigara de la forma que les iba a castigar, no destruyese a sus hijos los gigantes. Entonces era como, ¿qué tipo de persona es esta? A los que, no solamente los humanos, que llegaremos también a eso, pero también los ángeles van a él para pedirle. Es el entender, somos creados en la imagen y la semejanza del Señor. O sea, tenemos una diferencia muy grande a los ángeles. No es que estemos por debajo de los ángeles. Si andamos y nos comportamos como si estamos, es simplemente por ignorancia. Pero la realidad es que no estamos por debajo de los ángeles. Somos hijos de Dios. Sí, sé que a ellos también se les llama hijos de Dios, pero es una diferencia entre hijos legítimos, hijos, primeros hijos, como Jesús. Claro, no somos los primeros como Jesús, pero es lo que Jesús nos ha dado, el regalo que Él nos ha dado. Incluso antes de que Jesús viniera, en el jardín de Edén, ya teníamos una relación con Dios. Jesús o Dios andaba en el jardín y se relacionaba muchísimo con los humanos. Entonces, Enoc entendía eso y él decidió, vale, esto es lo que pasaba antes. Entonces, yo ahora mismo, que a pesar de que ya ha venido el pecado, yo quiero seguir andando con Dios. Y los ángeles veían eso. No pensemos que simplemente estamos en este mundo y no están los ángeles observándonos, esperando. Dice la palabra de Dios que la naturaleza, la creación, todo está esperando a que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos, nos sentemos en esa silla que realmente nos pertenece. Pero decidimos, no, voy a ser ignorante y no me voy a sentar. Pues si vas a ser ignorante y no te vas a sentar donde te pertenece, vas a acabar cayendo. No vas a poder resistir, no vas a poder llegar a hacer nada realmente. Claro. Bueno, quería comentar, cuando ella dice ángeles, o sea, en este contexto son los ángeles esos que cayeron, no todos los ángeles, ¿vale? Esos que cayeron entendían qué posición tenía el hombre, ¿vale? Sí. En Salmos 8, ¿vale? 8:4, ¿no? Que dice, ¿quién es el hombre que tú le tienes en mente, ¿no? Que le has puesto... Y claro, ahora, en lo que nosotros vemos, pone
que la has puesto un poco por debajo de los ángeles. Y cuando se tradujo y se escribió, se puso así, porque costaba aceptar lo que de verdad ponía. Y lo que de verdad ponía es quién es el hombre que lo has puesto por encima de los ángeles. Entonces, estos ángeles vienen y le dicen a Enoch, por favor, habla con Dios, ¿vale? Para que nos perdone. Estos ángeles caídos, ¿no? Vienen que nos perdone porque, claro, hemos tenido hijos gigantes con estas mujeres y Dios dice que no. Él ya ordena su juicio y, claro, habla de un momento que vendrá un diluvio, ¿sí? Sí. Durante las generaciones de Enoch vendrá un diluvio y les matará a todos, ¿no? Exacto. O por lo menos a la gran mayoría. Que luego vemos que algunos se esconden en cuevas, pero bueno, eso ya son más cosas, porque luego vemos que más adelante, después del diluvio, ¿no? Sigue habiendo algún que otro gigante, como el rey Og de Bashan, ¿no? Que eso también lo vemos en Reyes. Entonces, vemos que esos gigantes, algunos de ellos sobreviven, ¿no? En cuevas después del diluvio, ¿vale? Y consiguen seguir su basura, ¿no? Pero bueno, vemos, básicamente esto es un resumen así un poco centrado en quién era Enoch, qué situación tenía, ¿vale? Que es uno de mucho pecado, ¿vale? Muchos seres que hoy en día no estamos viendo, pero saldrán en sus últimos tiempos. Y lo que caracteriza a Enoch es por su firmeza y su cercanía a Dios. Y aquí es donde viene el tema este del camino enoquiano. El camino enoquiano, que a mí personalmente me abrió una nueva perspectiva en la importancia de la cercanía de mi caminar con Jesús. Es súper importante. Entonces, el libro de Enoch habla muchísimo de Jesús. Entonces, yo cuando veo a personas que están como un poco reticentes a leerlo, digo, bueno, si están reticentes a leerlo porque no saben qué hay dentro, eso lo entiendo. Están reticentes a leerlo porque es que, claro, es que está hablando de Jesús y del jardín del Edén y estas cosas, y me parece mucho, entonces estas personas se van a quedar ahí. Eso es un punto que cuesta aceptar, pero es eso. No sé si quieres añadir algo de momento. No. Vale, entonces, también el tema y la importancia del camino enoquiano es que vemos que Enoch empieza a sufrir, bueno, sufrir no, empieza a pasar unos procesos con Dios hasta que Dios se lo lleva. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien caminó con Dios y Enoch caminó con Dios y Enoch no estuvo porque Dios se lo llevó, cuando dice caminar con Dios es una cosa en la que hay que pensar y hay mucho énfasis ahí. Entonces, ¿qué podemos ver que le pasó a Enoch, que por ejemplo le pasó a Moisés, que pues, le brillaba la cara, ¿no? O sea, cuando pasas mucho tiempo en la presencia de Dios, el brillo que tiene tu cara ya empieza a dejar de ser de humano, empiezas a emanar luz, ¿no? Y claro, ¿qué pasó cuando esto pasó con Moisés? Que a los hijos de Israel les daba miedo. Les daba miedo, no querían entrar al templo, no podían ir, ya no podían ir al lugar más santo, pero ahora, cuando bajaba este tío, emanando luz, preocupaba a los hijos de Israel. Y claro, eso ya es un camino enoquiano, un camino de cercanía con Dios, ¿no? Entonces, cuanto más te acercas a Dios, también es importante entender que menos te entienden los hombres y más es visible su pecado. Sí. O sea, entonces, claro, Moisés subía, pasaba 40 días en la presencia de Dios, día y noche volvía y claro, le brillaba la cara. Esto también le pasó a Enoch. Pero claro, estamos hablando de un hombre que vivió no sé cuántos años, ¿sabes? Y caminó muy firmemente con Dios. Entonces, él pudo pasar por más procesos con Dios. Sí. Claro, iba creciendo en su caminar con Dios y ahora él podía conocer a los cuerpos celestiales. O sea, podía trabajar más conjuntamente con los ángeles que no han traicionado a Dios, ¿no? Por ejemplo, Gabriel, Uriel, muchos ángeles que sí que siguen haciendo un trabajo en el reino y le empiezan a revelar cosas, ¿no? Le empiezan a enseñar cosas y se ve claramente en el libro de Enoch que Enoch pues empieza a preguntarles, oye, ¿y esto? No, es que quiero ver esto, quiero aprender esto. Y claro, él podía empezar a ver la verdad detrás de las cosas. Al igual que Moisés, por ejemplo, ¿no? Vemos que Moisés escribe acerca del principio. Y no lo escribe de una manera o lo describe de una manera
de a oídas y ya está. Lo describe como si lo viera. Sí. Entonces, eso pues pasa con Enoc y pasa con todo el mundo que dice una cosa en la Biblia que aparentemente parece que nadie más ha visto, pero está ahí, pasmado, ¿no? Entonces, porque Dios quiere que tengamos este caminar con el que revelarnos estas cosas. Está bien que tú leas Génesis solamente de vista, que tú te lo creas, eso está muy bien. También está bien que Dios te suba y te lo enseñe. Entonces está aún mejor, porque entonces hay conceptos que tú tienes que Dios refina. Hay personas que tienen un lío, por ejemplo, en que, bueno, es que claro, porque si la Biblia dice que son 7 días, no son 7 días, son 7.000. ¿No será mejor, digo yo, que subas y lo veas? Y que veas que sí, que son 7 días. Cuando lo ves y dices, ay, pues sí, bueno, mira, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y también que vayas viendo la verdad detrás del velo. Si Abraham, que no tenía el Torá y el Nuevo Testamento que tú tienes, que nosotros tenemos, tenía una relación de que Dios, Jesús, podía entrar en su casa y él sabía que este es Jesús y que este es Dios, y le servía y le hacía de comer y hablaba con Dios y hablaba con su mujer, con Dios. Vemos que Abraham tenía una relación que no le hacía falta la Biblia para tener. O sea, es importante eso, porque veo que también sin querer hay algunos que idolatran la Biblia. Lo idolatran de una manera equivocada. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Sí, 100%. Cierto, vale. Pero no, o sea, cuando dice que medites en la palabra de Dios, medita en Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, que tú lo lees son las palabras de Jesús. Es Jesús. Bien. Pero, obviamente, tú, como dice Pablo, ¿no? Llega a un punto que tienes que dejar de beber leche y empezar a comer carne. También vemos una cosa muy importante, por ejemplo, que quiero hacer referencia, ¿no? En Hechos 12, diría que sí, Hechos 12, tenemos un momento donde están cautivos los discípulos, ¿no? ¿Y qué pasa? Diría que en este punto ya habían matado a Santiago, ¿vale? Y Pedro es liberado, ¿sí? Y cuando le liberan, que de hecho es algo milagroso, porque es liberado por un trabajo angelical que Dios ordenó, él va a la puerta donde están los discípulos, a la habitación donde están los discípulos, ¿no? Y Roda, ¿vale? Una de las sirvientas, ¿no? Dice, oye, pues ha llegado Pedro, ¿no? Y dicen los discípulos, bueno, porque ellos ya asumían que ya estaba muerto, ¿no? Y dicen, bueno, es que seguramente es su ángel. Y esto lo dicen desde un punto de vista, desde un entendimiento, que dices, ¿por qué dirían eso? ¿Por qué dirían eso? ¿Es posible que ya estuvieran haciendo un trabajo con los ángeles del reino de Dios para poder saber con qué ángeles caminaba Pedro, para poder decir, bueno, no, es que seguro que no es Pedro porque ya lo han matado, pero es su ángel? Entonces, eso que si no lo lees con el entendimiento de que puedes crecer con Dios, si lo lees y ya está, simplemente dices, bueno, qué gracioso, será su ángel. No, estaban hablando del ángel que caminaba y trabajaba con Pedro. Sí. ¿Sí? Tranquilos y ya está. Exacto. Entonces, yo, personalmente, en el momento que decidí que iba a dejar gradualmente, porque me gustaría dejarlo todo entero de golpe, pero que iba a dejar gradualmente mi religiosidad, fuera de la puerta de mi casa y fuera de ese templo que Jesús me ha bendecido para inhabitar, entonces empecé a entender que Jesús puede caminar en mi casa. Que hay unos ángeles que Dios ha otorgado que trabajen con nosotros. Los ángeles no están de diseño, de postureo. No están por eso, no están para... Y tampoco están para que tú, al cabo de 40 años, veas uno. Tú tienes que ser tu pan de cada día. Y vosotros, ya que somos hijos de Dios, tú con esos ángeles tenéis que subir arriba y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? Eso no tiene que ser una cosa fantasioso, como me dijo alguien ayer, y me dio mucha pena, porque me dice que esto es fantasía. Y tú piensas que la palabra de Dios es fantasía, es que vas a orar por la gente y se van a sanar, pero
luego Dios te va a decir que no te ha conocido. Se limita, claro, se limita ya. Exacto. Porque el Señor es mucho más. Y no es solamente, vale, la palabra que leo y ya está. No podemos limitar y poner a Dios solamente en, vale, lo que he dicho ayer, entonces yo ya no estoy hablando, ya no estoy haciendo. Incluso la palabra dice, estoy haciendo siempre, hago algo nuevo. ¿Vale? El Señor es eterno, entonces hay que seguir con Él. No. ¿Qué estás diciendo hoy, Señor? ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué, no sé, no quedarnos solamente en un punto y ya está. Esto es lo que ha dicho, esto es lo que ha pasado y ya no puede hacer más estos milagros, ya no puede decir más. No, no es así, es mucho más. Hay que tener hambre. Enoch era una persona o es una persona que tenía hambre. Quería descubrir, Señor, quiero descubrir, quiero conocerte. ¿Vale? Por eso tanto preguntar, ¿qué es esto? Ah, vale, quiero ver esto, quiero ver lo otro, no sé qué, ser como niños. Quería aventura. Y Jesús ha dicho, tenemos que, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Y a un niño no le puedes mantener en una habitación y ya está, siéntate aquí, solamente esto y ya está. No, un niño quiere aventura, quiere diversión, quiere conocer. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? No sé qué, no sé cuál, siempre haciendo preguntas. Entonces Dios quiere que nosotros siempre hagamos preguntas. ¿Cómo han pasado estas cosas? Siempre hacer preguntas. Claro, y también, y es el punto de, por ejemplo, si yo le digo a un hermano ahora mismo, ¿no? Que hay ángeles en el reino de Dios, en el cielo, que están yendo al colegio a estudiar, no les entra en la cabeza. Sí que a algunos les entra en la cabeza de que hay librerías en el cielo, con muchos libros, y luego me parece un poco estúpido, ¿no? Si hay librerías con muchos libros, muchas cosas escritas, quizás va a haber gente que también los quiera leer. Pero no, no les entra en la cabeza, especialmente porque como no suben a verlo, y lo quieren ver desde, no sé cómo lo quieren ver, es que no. Entonces, si yo te estoy hablando, es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te estoy hablando de cosas fáciles, y no lo entiendes, ¿qué va a pasar cuando te hable de la carne? De la carne que tienes que masticar. Si te estoy dando leche y no la puedes beber, te estoy hablando de cosas terrenales, no la puedes entender, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Entonces, claro, debemos entender, ¿vale? Que como, especialmente como discípulos, tenemos un caminar que hacer con Dios que no es solamente un beber leche y ya está. No, porque entonces esos 12, ¿sí? Que luego el trabajo que Dios ha hecho con esos, Jesús hizo con esos 12, ha tenido un eco durante la eternidad, y tendrá un eco durante la eternidad, se consigue haciendo el trabajo bien, lanzándose totalmente a Dios, ¿vale? Ellos no tenían el libro de Mateo, porque Mateo está al lado suyo. Y en la persecución y en la cárcel, y estés donde estés, seguramente, ¿vale? Tener lo que nosotros tenemos ahora de, bueno, es que yo tengo la Biblia en traducción, la del Nuevo Mundo, de las Américas, del no sé qué, del no sé cuánto. Eso no lo tenían. Entonces, si vemos que Pablo está diciendo unas cosas que lo lees y dices, ¿esto quién se lo ha enseñado a Pablo? Y Pablo se indigna de que ya para ahora deberíamos ser profesores. Algunos de nosotros debemos ser profesores y dar la carne y dejar de beber la leche. Ese entendimiento de que también está diciendo que ya toca empezar a subir, hace falta. Hace falta. Ya no podemos ser los cristianos o los discípulos que solamente dicen, mira, tener un viaje astral está mal. Totalmente, está mal. Está mal si lo haces con Satanás, si lo haces sin entendimiento. Ahora, que Dios te lleve arriba, ¿qué tiene de malo? Que tú estés durmiendo y que Jesús venga y te lleve a Mumbai a que prediques, ¿qué tiene de malo? Pero ahora tú tienes que entender que Jesús es capaz de ello también. Porque si le limitas con tu fe de, bueno, es que yo solo voy a tener que predicar en catalán, en castellano, en mi casa.
físicamente. Esto tenemos un ejemplo en un libro del hermano Yun, que el libro se llama el hombre celestial, The Heavenly Man. Este hombre llega, ¿no? Llega a un pueblo porque les quiere llevar el evangelio de Jesús, ¿no? Llega ahí y le dice, no, si Jesús ya ha venido, nos lo ha explicado. Y eso le chocó a él en su momento, y yo, a medida que iba dejando mi religiosidad, también me chocó a mí, porque abrió una nueva ventana en mi alma de, oye, es verdad, Jesús puede ir a esos sitios. Sí. Entonces, al igual que Jesús puede ir a esos sitios, Jesús te puede enviar a ti. Exacto, Si no, se ve sí. en la Biblia. No. Porque digo, se ve en la Biblia porque hay muchas personas que dicen, no, me lo tienes que referenciar en la Biblia. Y se ve en la Biblia, después de la resurrección Jesús desaparecía y aparecía de un sitio a otro. Entonces Jesús, y su misma palabra dice que tenemos que ser como Él. No por nuestra fuerza, no para glorificarnos, pero pedirle, Jesús, hazme como tú. Muéveme, mándame a otros sitios. Creo que era Philip, creo que se le dice Felipe, exacto. El Espíritu Santo también le movía de un sitio a otro para predicar y llevar la palabra. Entonces tenemos que empezar a enfocarnos en estas cosas que es cierto, esto puede pasar, ¿vale? ¿Cómo tenemos que vivir la palabra? No solamente leer, qué interesante. Sí, yo creo en Jesús y tal, pero nos quedamos ahí en nuestro sitio. Y hasta Satanás también cree y hace de las suyas. Entonces nosotros tenemos que creer y tenemos que trabajarlo. Fe sin las obras está muerto. Si decimos que creemos en la palabra de Dios y vemos estas cosas referenciadas en la palabra de Dios, tenemos que hacerlo, hay que hacer las obras, pedirle al Señor, vale, ayúdame a andar en esto, porque tú no mientes. Y un ejemplo bastante claro, ¿no? En los evangelios sabemos que Jesús estuvo con los discípulos unos 3 años. En estos 3 años pasaron muchos instantes en los que Jesús se indignaba con los discípulos y decía, ¿cuánto tiempo voy a estar con vosotros? 3 años. En 3 años Jesús ya se indignaba y les decía, oye, pero vamos a ver, ¿cómo vienes a despertarme con un miedo aquí alarmante porque el mar se está moviendo? ¿Por qué no lo calmáis? Eso se dice desde un punto de entender que ellos tendrían que entenderlo. ¿Por qué vienes a decirme, es que de este niño es que no salen demonios y no sabemos qué hacer? No os he dicho que estos salen con oración y con ayuno. Entonces, hay puntos, ¿no?, que vemos en la Biblia, o por ejemplo, cuando Dios revive a Lázaro. Mucha gente piensa es que Jesús lloraba porque tenían amor por Lázaro. Y está escrito ahí irónicamente, y la gente pensaba que lloraba porque era por su amor a Lázaro. Jesús lloraba porque por la falta de fe de la gente. Jesús estaba a 3 kilómetros de Lázaro. Y Jesús les dijo, ahí, a 3 kilómetros, Lázaro duerme. Pero es para que Dios se glorifique. Entonces, él no estaba llorando porque, si ya sabía lo que él iba a hacer, él estaba llorando porque cuando llega, le dice a sus hermanas, oye, tranquila, ya vosotras tranquilas, o sea, volverá. Y ellas, no, porque si hubieras estado, es que no sé qué. Y eso le duele en el corazón a Jesús. Sí. Entonces, ese mismo Jesús, si él en 3 años, dice la palabra de Dios, que si todo lo que hizo Jesús se escribiera, no habría espacio suficiente en la tierra para contenerlo. Por favor, no contengas a Jesús. Eso es una cosa muy importante porque la religiosidad puede dejar ahí es que Jesús solo es la Biblia. Es una cosa que cuesta oír, es una cosa dura de oír. Pero en la propia Biblia dice que cuando Jesús decía cosas que eran duros de oír, los discípulos se iban. Juan 6. Sí. Y Jesús le pidió a los 12 que quedaban, que vosotros también os vais a ir. ¿Sí? Entonces, yo y nosotros, Ligorcas, lo que estamos diciéndoos es que el crecimiento y el caminar enoquiano, el caminar que tuvo Moisés, que era sin libros, y que tuvo Abraham, que era sin libros, y que hemos de tener, obviamente tenemos la bendición de tener la Biblia, porque es una bendición. Sí, pero llegará una persecución que no tendrás la Biblia contigo, no te la dejarán llevar. ¿Qué harás entonces?
¿Qué harás entonces? No tienes la Biblia. Ya está. Ya no tengo a Jesús, ya no tengo la palabra de Dios. Me he memorizado Juan 3:16. Porque Dios tanto amó al mundo que... Vale, Juan 3:16, vale. No, pero hay gente que no tiene Biblias, que están encerrados y Dios les da alabanzas, les da sus palabras. ¿Por qué Dios no puede hacer eso? Entonces, para conocer con cercanía a Jesús, hay que subir arriba. El rapto, que no sé por qué, tristemente, mucha gente se cree que va a ser septiembre 23. No sé de dónde lo han sacado eso. O sea, hay una gran cantidad de personas que creen que el rapto vendrá antes de la persecución. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Yo me lo creía. O sea, de iglesia era como... Pues luego, entendiéndolo con Jesús, puede ver, digo, no, es que vienen cosas realmente intensas. Yeah. Y ese mismo Jesús está trayendo la revelación ahora del libro de Enoch, y mucha gente está yendo también a leerlo y a recibir de ahí. Eso no quita que tengas que leer tu Biblia cada día. Está bien, es genial, ¿vale? Porque te reaviva la vida. Pero medita en Jesús. Pon una silla en tu casa y cuando ores, siéntate, invita a Jesús que se siente ahí y empieza a hablarle en fe. Llegará un día, y esto no es una invención, que ya no estarás ya al punto que tienes la conversación con Jesús, ya se te hace normal. Entonces, sí, esas cosas que te parecían difíciles de entender, que leías la Biblia, entonces, en esas conversaciones, en esa oración con Jesús, empezará a llegar la revelación. El Espíritu Santo te dirá, sí, porque lo que te decía es esto. De hecho, es el Espíritu Santo que se sentará en la silla contigo. También es Jesús, que también es Dios Padre. Entonces, esas revelaciones y esas cosas escondidas, cuando hagas a Jesús real en tu vida, como Enoc lo hizo, como Ezequiel lo hizo, como Isaías lo hizo, como Samuel lo hizo, sin libros, Dios te empezará a descargar esos libros a ti dentro. Eso es una cosa importante. Entonces, ¿por qué tú no puedes ver el jardín del Edén? ¿Por qué no se lo pides a Dios? Y tengo un testimonio que decir ahí que me reventó, después de muchas cosas que me han reventado, muchas ideas, yo me encerré a orar, no sé si era 10 días o 12 días, a que quería ver el Espíritu Santo. Esto hará 4 o 5 años. Quiero ver el Espíritu Santo, quiero ver el Espíritu Santo, quiero ver el Espíritu Santo, ¿no? Y quería ver el Espíritu Santo, ¿no? Y ayuno ahí, oración. Y una noche, no sé si esta era la última de los 10 días que había hecho, noto como mi alma sale de mi cuerpo, y esto no era yo sacándolo, era, o sea, eso, mi espíritu saliendo de mi cuerpo, ¿no? Y sentía paz. Voy a empezar por ahí, no sentía miedo ni preocupación, no, sentía paz. Y en esta habitacioncita, porque era una habitación, bueno, relativamente grande, ¿no? Pero en esta habitación me giro a la derecha y veo un hombre anciano, sentado encima delante de un escritorio, súper tranquilo. Y ¿sabéis cuando dice, en inglés hay un nombre de Dios que es The Ancient of Days, ¿no? Es el más antiguo, ¿no? Este hombre representaba The Ancient of Days, ¿no? O sea, era infinito, era el más antiguo, pero, ojo con esto, era mi mejor amigo. Y súper humilde, sentado detrás de un escritorio en una silla, mirándome como, cuando tú quieras. Y fue como... Y claro, en ese momento, noto que se está yendo. Esto duró como quizás un minuto, ¿no? Y yo, no, por favor, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe, se está acabando. Notaba cómo volvía mi cuerpo, ¿no? En ese momento se me rompieron varias cosas. El tema de esa distancia que me había puesto entre yo y Dios y lo espiritual y el cielo, no era tan lejos. No era tan lejos. Porque si con 10 días de oración y ayuno por una cosa me pasa eso, digo... Y a partir de ahí se me abrió una puerta, pero también entiendo que esto, si se lo digo a algunos hermanos que no están preparados para aceptar esto, te empiezan a mirar como si estuvieras loco. Y eso, hermanos, es triste. Es triste. Que hablemos de un mundo espiritual y que luego se nos hable de ese mundo espiritual y lo tratemos como... Bueno, que hablemos de un Dios espiritual
Claro. Si sea como, vale, sí, Dios es espiritual, pero yo me voy a quedar aquí. A ver, no. Yeah. No, tiene que ser físico. Si no Claro. lo veo, no lo creo. Si no sé qué, no sé cuántas, Claro. Of course, sí, lo vamos a ver y lo vamos a creer más, sí, pero a ver, Dios es espíritu. Nosotros también somos espíritu. Tenemos que servir al Señor en espíritu, y es que lo pone tan claro en una orden de primero en el espíritu y después en verdad. Una vez que viene el espíritu, ¿vale? El espíritu del Señor, ¿ok? Entonces veremos la verdad, tendremos la verdad. Claro. Y cuanto más empecemos a entrar ahí, también podremos trabajar con los otros hijos de Dios, ¿vale? Los querubines, los serafines, todos estos, que si ya lo estáis leyendo, algunos de nosotros lo leemos y a algunos les entra miedo y todo, ¿no? ¿Cuántos ojos? ¿Qué pasará cuando lo veas? Y tengan sus 4 caras. ¿Qué harás entonces? Y su ala que tapa y el otro que abre. Y ¿qué harás? ¿Por qué no anhelas verlo ahora y entenderlo ahora? Esas dimensiones del reino donde el tiempo no existe, ¿por qué no anhelas estar ahí ya? Sí. O también porque en los últimos tiempos pues, veremos estas cosas, veremos aliens con formas súper raras, veremos los ángeles, o sea, se revelará más. Entonces es que queréis esperar hasta ese momento y a lo mejor algunos asustarse en plan de, ¡buah! ¿Qué es esto? O simplemente empezar a vivirlo ya. Si estas personas, que son personas, lo que leemos de la Biblia es la vida de las personas, Ezequiel, Daniel, sus vidas, las cosas que han vivido. ¿Por qué no anhelamos nosotros también vivir eso, tener esas experiencias? Señor, tú les has dado eso, dámelo a mí también. Yo quiero vivir la vida, la Biblia, no quiero simplemente leerlo y ya está, quiero experimentarlo. Vale, han visto estos seres tan raros. Ok, es un poco chocante, pero yo también lo quiero ver. Lleva mi corazón a ese nivel donde lo pueda ver. Tenemos que llegar a ese punto, hacer esas preguntas, pedirle eso. Claro. Es que hay cosas en el cielo que si tu corazón tiene que estar preparado para verlo. Yeah. Es importante. Es importante. Porque al igual que podéis ver muchos testimonios, mucha gente, ¿no? Que Dios les lleva al infierno para que vean el infierno y vengan a avisar a la gente. Mucha gente, Dios les lleva al cielo para que vean el cielo y vengan a avisar a la gente. ¿De qué sirve si me creo más la del infierno porque he visto a Michael Jackson ahí? Pero claro, el del cielo, ¿no? Y las habitaciones que Dios tiene en the Holy of Holies, el lugar santísimo, ¿no? Eso, no sé, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Por qué no quieres crecer en esa parte? Entonces, es o por ejemplo, cuando vemos en Génesis, ¿no? Que Eva hablaba con una serpiente, así súper tranquilo. ¿Qué era el estilo y el tipo de vida que llevaban Adán y Eva antes de la caída? ¿De dónde hemos caído? O sea, eso va bien entenderlo. Va bien entender qué se perdió y qué ha restaurado a Jesús. Porque si no entiendes qué ha restaurado a Jesús, no entiendes lo de que tengas dominio sobre la tierra. Lo puedes predicar todo muy bien. Sí. Pero si no lo ves, no lo entiendes. Sí. Si no entiendes cuánto medía Adán y lo enanos que somos ahora, que es triste, y el tipo de dieta, que no era solo comida, sino la palabra de Dios, y la palabra de Dios caminaba con ellos, cuando dice que Dios estaba paseando por el jardín, si no lo entiendes, te piensas que es un rayo de sol y ya está. No, es Jesús paseando por el jardín. Yeah. O algunos piensan que es una forma de hablar. No es una forma de hablar, no. La palabra de Dios es muy literal, muy verdad. O también, o sea, es una forma de cuando Juan está hablando de, ¡buah! El Señor me ha llevado para ver esto, para ver su templo, para ver lo otro, no sé qué, no sé cuántas. De una forma indirecta, si nosotros solamente lo miramos, lo leemos y decimos, oh, wow, pero no queremos vivirlo, es porque hay idolatría en nuestros corazones hacia estas personas. Claro. Que sí, son personas, son ancianos, santos y toda la cosa, sí, y hay que honrarles, sí, pero la única idolatría que tenemos, al único que tenemos que idolatrar y vamos, magnificar y querer ser como es Jesús. Claro.
¿sabes? Es como, ¡buah, Jesús! Ok, vale, Juana ha vivido esto, yo también quiero vivirlo. Claro. No simplemente mirarlo y decir, ¡buah, es que Juan era muy especial! No, es que Pedro era muy especial, es que Daniel... No, ¿y tú qué eres? ¿Qué eres? No eres hijo de Dios. Que eso no quita la importancia de estas personas en la Biblia. Exacto. Son santos de Dios, son Sí. importantes. Uh-huh. Y hay que tenerles respeto y amor, ¿vale? Pero hay que anhelar vivir lo que vivieron. Exacto. Y hay que ir al Rey de Reyes y decir, Señor, yo también quiero vivir esto, Uh-huh. ¿no? No hay que mirar a Pablo ahora y decir, Pablo era para tanto. Sí que era para tanto. Sí. Por eso escribió tantos libros en la Biblia. Sí. Eso hay que honrarlo. Claro. Pero hay que ser como Pablo o mejor que Pablo. Mejor. Hay que ser como Moisés Jesús. o mejor que Moisés. Hay que anhelar el reino de Dios con toda tu alma. Exacto. Porque este caminar que nosotros tenemos con Dios acaba de empezar. Bueno, de hecho, no voy a entrar en cuándo empezó, pero, pero bueno, ya estamos empezando a ver, ¿vale? Estamos empezando a ver cosas. Y luego en el reino de Jesús de los 1000 años, eso va bien saber qué es. ¿Y qué pasará después? Algunos se creen que solamente se van a ir de vacaciones al cielo y ya está, porque claro, en el cielo, sí, eso está muy bien y lo tendremos, pero el Señor siempre está creando. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasará después de eso? Eso va bien que como hijos lo aprendamos y crezcamos. Si Dios se llevó a Enoc y a Elías porque su caminar con él era cercano y Dios dijo, ya, sube ya. Y se llevó tanto cuerpo, alma como espíritu para arriba, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Yeah. Si Elías puede orar para que no llueva y no llueve, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Entonces tú ahí te puedes limitar contra quién luchas en Efesios 6. Quiero luchar contra los poderes, contra los huestes, contra las brujas, contra los principados. ¿Contra qué quieres luchar? ¿Dónde quieres estar en el reino? Eso no es que Dios te limite. O sea, quien tenga sed, dice Jesús, que venga a mí y beba. Yeah. ¿Tienes sed? Ves a Jesús y bebe. ¿Por qué una cosa tan fácil como entender que por qué María Magdalena va a mirar dónde está Jesús y se encuentra un jardinero, ¿no? O sea, dice, bueno, vamos, que seguramente el jardinero por jardinero no, Jesús cuidaba del jardín de Edén. Entonces, bueno, yo pienso, pues, los jardineros típico y ya está. Pero pues también va bien que veas a Jesús en el jardín de Edén, ¿no? Que lo que él dice de que antes de Abraham yo soy, lo dice en serio. Lo dice en serio. Que luego tú puedas subir arriba, sentarte delante del trono de Dios como un niño y que Él te enseñe la caída de Lucifer. Entonces, cuando la gente te dice, ¿tú viste a Lucifer caer? Sí, Jesús me lo enseñó. Pero ya no estás hablando desde un punto de creo que es verdad, es real, es real. Jesús dice que yo hago lo que veo que mi Padre hace. Ya está. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. No lo que leo que mi Padre hace. Lo que veo que mi Padre hace. ¿Sí? Y también es importante entender que Pablo dice, yo no predico el Evangelio con sabias palabras, sino con el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios, luego la gente escribe de él. Cierto. Pero el poder de Dios choca más. Choca más. Es como un, yo. Entonces te puedo llevar el Evangelio, ¿no? Pues ese poder de Dios, como discípulos, también tenemos que crecer ahí. Sí. Y que lo celestial no se nos haga, está a la distancia, no, está aquí al lado. Se supone que si tú recibes el Espíritu Santo y Dios vive en ti y todo está en Dios, el cielo ya no está tan lejos, está aquí dentro. Entonces, son esas cosas de, es que claro, es que el cielo un día dice, si el Deuteronomio te dice que mires para adentro. Pues todas esas cosas tenemos que empezar a caminar en ese entendimiento. Tenemos que empezar a madurar, empezar a masticar carne. Sí. Que no solo sea un, bueno, hermanos, creo que el Señor me está diciendo que creo, siento, presiento, huelo un poco por el lado. Eso ya no, ya está. Ya hay que pasar de eso. Sí.
O sea, ya hay que empezar a trabajar con los ángeles, conocer qué ángeles Dios ha enviado con los que trabajes, subir los dos, los tres, el millar, los que seáis. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo conquistamos este lugar? Eso hay que hacerlo. Cuando Jesús le dice a uno de los discípulos, ¿por qué le cortas la oreja? Si yo quisiera una legión de ángeles aquí, yo podría tenerlo. Él lo decía en serio. No os toméis la Biblia figurativamente. Si Jesús dice que puedo tener una legión de ángeles aquí, lo decía en serio. En serio. Eso quiere decir que tú también puedes tener ángeles, caminar con ángeles y decirle, mira, ves a cubrir a esta persona, ves a tocarle el corazón a esta persona, para que cuando tú vayas haya algo hecho ahí. Si Dios ha creado ángeles, tienen una utilidad. No es para que se tache de no hables con los ángeles porque no sé qué, porque eso es una enseñanza demoníaca. Ujú. Y luego piensas, no, es que esto es totalmente del Señor, porque si no hablas con ángeles, y Dios te está mirando como, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, si los ángeles no tienen que hacer nada, ¿por qué salen en la palabra de Dios? Yeah. Es simplemente, esta mentalidad es querer poner lo espiritual y a Dios en una caja y vivir unas experiencias de, bueno, cuando tenía 70 años vi una visión de un ángel que asomó la cabeza por mi ventana. Madurad, por favor. Madurad. Porque hay muchas cosas en el reino de Dios y tenemos que crecer para que se pueda cumplir la palabra de Dios en nosotros de que la creación espera la manifestación y la proclamación de los hijos de Dios. Es hora de entender en qué posición estamos. Y eso de mostrar amor, no solamente es mostrar amor en palabras, en pensamientos, es que tú estés ahí y el amor se pueda notar en el aire. Ya está. Que cuando El entres en un sitio, el gozo, gozo se pueda notar en el aire. la paz. Exacto. Sí, Que tu presencia se note. Eso no se explica con palabras. Se nota, se siente. sí, Pero bueno, exacto, sí. También el mundo espiritual es bastante, es muchísimo. Y también entendemos que esto no es para todo el mundo, porque eso es verdad. claro, no es para todo el mundo, no Eso es es verdad. para todos los cristianos o todos los discípulos. Pero vamos a intentar tener ese corazón de, bueno, Señor, enséñame, ¿sabes? Claro. Y no simplemente a primeras ya tachar y decir, no, blasfemia, no sé qué. ¡Falsa doctrina! Exacto. Qué triste. No tachar, pero ir con humildad y decir, Señor, si, o sea, lo que están diciendo es intenso, pero muéstramelo. Claro. ¿Vale? Al igual que para conocer a Jesús ha tenido que ser, ¿quién eres? Muéstrame quién eres. Y ya está una pregunta. Entonces, de la misma forma, dile, muéstramelo. Yo quiero vivir la completa sí, la totalidad de quién eres, de quién es, de lo que es tu reino. No me quiero quedar aquí. Quiero vivir la totalidad. Entonces, muéstramelo. Ayúdame a quitar las barreras. Simplemente orar y pedirse al Señor. Y en cada paso en el que vayamos o en el que el Espíritu Santo te vaya llevando, porque vendrá Satanás también para intentar desviarte y tal. Y como ha dicho Abraham antes ya, pídele al Espíritu Santo que te guíe, santifícate, ten cuidado también, porque claro, sí está el reino de Dios, pero también está el reino de la oscuridad. Ya. Y Satanás va a querer confundirte y llevarte hacia un camino que realmente no es del Señor. Entonces, ve de la mano con el Espíritu Santo y no te vas a perder. Con la palabra, obviamente. Exacto, con la palabra de Dios y no te vas a perder. ¿Ok? Entonces es importante eso, Señor, muéstramelo, házmelo entender, yo quiero vivirlo. Sí, esto es súper importante. La Biblia, la palabra de Dios, también conocida por eso, es un regalo que Dios nos ha dado, es una espada. Es una guía. Es una guía, es una espada, es útil. Para poder usar bien la espada, como cualquier espada, ¿vale? Tienes que dejar que quien creó la espada o un profesor, el que hizo la espada, te enseñe a usarla bien. Eso implica que también entiendas, ¿vale? O sea, la importancia de la espada y también entiendas de que esta espada se puede mejorar, o sea, porque se puede mejorar, o tu entendimiento de cómo usar la espada puede mejorar. No te limites a que
Yo he leído la Biblia y me he leído el libro de Hechos y no es solo eso. No es solo eso. Lo que va bien es decir, a ver, si Jesús ha escrito este libro, quiero que Jesús esté sentado aquí conmigo y me lo explique. Eso es un anhelo correcto. O sea, Sí. que también tu objetivo sea que cada parte de tu día esté envuelto de Él. No una parte, cada parte. Cada pensamiento esté envuelto en Jesús. Que todo pensamiento que no venga de Jesús lo cojas cautivo y lo eches, lo deseches. Todo pensamiento que te diga que el mundo espiritual que Dios ha creado no es para ti, lo deseches. Toda religiosidad, deséchalo. Todo falso saber de, no, porque en el libro agnóstico de no sé qué me dice que yo no tengo que hablar con los ángeles y que tengo que, ya, y tienes un pupurri que alguien te dice que, oye, esta persona se va a salir en nombre de Jesús y ya no sabes ni si creértelo, si no creértelo, si no sé qué, si no sé cuánto. Estás ahí intentando hacerlo con tu propia cabeza. ¿Por qué no subes arriba? ¿Por qué no vas a tu padre? Y dices, papá, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, nada, que tengo una pregunta. Tengo esta situación y se lo comentas. Eso es lo que va bien. Al final, un anciano no solamente es anciano por edad. Cuando la palabra habla de que si hay algo que no sabéis resolver, le veis a los ancianos, se supone, y el objetivo aquí es que el anciano tiene que haber pasado un tiempo con el Señor y estar más arriba que aquí abajo para que lo que parece que no se puede resolver con el anciano, que pasa más tiempo arriba que abajo, se resuelva. Si estamos llevando cosas a los ancianos y no se están resolviendo, entonces esa vejez, esa madurez espiritual, que es importante, no solamente es por años de que tienen muchos años, y claro, como tienen muchos años, tienen mucha sabiduría. Puedes tener 80 años y ser muy útil. Y tengo que ser así de franco porque eso no es lo que te hace sabio. Si no, buscad acerca de Nicodemo. ¿Vale? Entonces, esa sabiduría espiritual no se aprende aquí, se aprende ahí. Y se aprende con los otros que también están ahí. ¿Vale? Hay los huestes del cielo, ¿no? Se les llama. Están ahí, te están mirando, te están observando, están mirando este vídeo. Te están esperando ahí. O sea, hay muchos libros ahí en el cielo que Dios ha escrito. Hay cosas y civilizaciones que Dios ha borrado por el pecado. Eso es una cosa muy importante de entender. Dios ha hecho muchas cosas y Dios hará muchas cosas. Tú quieres caminar con el Rey de Reyes durante la eternidad, busca conocerle de verdad. De verdad. Y ya está. Y ya está. Porque esta palabra que nosotros leemos, vemos que en algunos puntos se acaba como cierta historia, entonces no se acaba. Que no se acaba. Entonces, eso va bien que vayas a Jesús y digas, Dios, Jesús, revélame esto. Revélame esto. ¿Qué es esto? O sea, entender que los Nefilims son los ahora demonios, va bien que lo entiendas. Porque luego cuando estás orando para echar demonios, sabes contra qué estás luchando. Y que son ratas. Yo los considero ratas, hormigas. Entonces cuando ese me viene y me dice, oh, es que yo te voy a arrancar la cabeza, cállate. Cállate. Nadie te ha dado autoridad. Y a mí, Jesús me ha dado autoridad. Entonces ahora en nombre de Jesús, te vas. Y empieza y se va. Pero también he visto que cuando más entiendo quién es Jesús, más miedo tienen de mí. Eso es una cosa muy importante. Cuando estás hablando con Jesús, eso es una cosa importante. Y ya solamente para añadir un testimonio, una cosa graciosa que me pasó, pues esto fue el primero de muchos, ¿no? Pero un día estaba en una reunión y estaba hablando con otros discípulos, ¿no? Y en la ventana, o sea, se asomó un demonio. O sea, ahí intentando como atravesar. No podía porque la casa estaba santificada, ¿no? Pero solamente al asomarse, vino, o sea, estaba él como intentando hacer algo y me estaba como intentando distraer, ¿no? Lo está viendo ahí, el rabillo del ojo, y justo ve un ángel que viene y o sea, lo revienta. Y eso es visiblemente gráfico, o sea, lo revienta. Y yo, me chocó.
Entonces, no hay que hacerse una idea de que Efesios 6 es, ya está, yo no lucho. No, es importante entender que eres hijo, somos hijos de Dios. Y ese reino es para nosotros. Nos ha hecho coherederos, nos ha hecho familia. Seamos familia. Sí. No pienses que voy a ser familia cuando llegue ahí. No. Conócelo ahora bien. ¿Por quién es? Entonces, que tu testimonio sea fidedigno. Pues he visto un ángel, he visto un ángel. He parado, he dicho que deje de llover, he dicho que deje de llover. Eso, ¿por qué te tiene que parecer raro? ¿No? Yeah. Bueno, si os parece lo dejamos aquí. Sí, sí. Porque si no... Una introducción. Eso es una muy breve introducción a lo que sería el camino cristiano. Al final es el deseo con los hechos y la fe. Y decir, Dios, yo de verdad quiero crecer. Y se hace. Sí. Dios lo hace. Sí. Un anhelo mucho más allá de... Of course, es importante compartir con los hermanos. Exacto. Pero es un anhelo más de quiero estar más con Dios que Exacto. con los hermanos. Porque claro, si estás tanto con los hermanos, sí, puedes crecer y aprender que es bueno, pero realmente aprendes y creces y entiendes mucho mejor cuando estás con Dios. No desechemos, claro, el estar con los hermanos. Eso es súper, súper importante. No quiero que nadie me malentienda, pero es un anhelo mucho más de estar con Dios. Yo recuerdo, para mí era sí, claro, iba a la iglesia, tenía todos estas reuniones y tal, pero en mi corazón siempre estaba ese, quiero pasar más tiempo con Dios, quiero pasar. Cuando empiezas a notar que quieres pasar más tiempo con los humanos o con los hermanos que con Dios, pues ahí hay un problema. Hay un problema. Solamente puedes mostrar amor cuando recibes, cuando sabes lo que es el amor. Si yo no experimento el amor con Dios, sé que lo puedo experimentar con papá, con los hermanos, pero si el Señor no me refine, no me cambia, no es difícil dar lo que no tienes. Claro. O sea, es algo tan potente. El pasar tiempo con Dios cambia tanto en ti como cambió en Moisés, su rostro, todo empezó a cambiar. Que los otros le veían y era como, pasando, ¿no? Entonces sí, anhelad más por el Padre, por su corazón, que por cualquier otra cosa. Y también por mucho, es una cosa, es un detalle importante. Hay personas que Dios igualmente pondrá en tu vida que te dirán cosas sencillas y te harán crecer también. Eso también va muy bien. Mi padre espiritual, David Garrido, debo decir que ha sido un buen padre espiritual, ¿no? Entonces, él de todo esto no me ha hablado, porque no hemos tratado otras cosas y he visto igualmente mucho fruto ahí, ¿no? Y Dios lo ha honrado mucho. Entonces, también es importante que haya ese anhelo, ¿no? De decir, oye, y de reconocer también el esfuerzo que han hecho otros hijos de Dios en darte cosas con las que Dios les ha bendecido, ¿no? Eso hay que honrarlo, ¿ya? Y hay que usarlo para el reino. Entonces, solamente quería poner ahí docente. Mientras estabas hablando, el Espíritu Santo me ha recordado que a lo mejor la palabra no es estar con los hermanos, pero la palabra es actividad. La iglesia se convierte, o el cristianismo se convierte, vale, esta actividad, la otra actividad, no sé qué, no sé cuántas. Y estás lleno de tantas actividades, tantas reuniones, tantas cosas que al final es como no estás realmente en el lugar secreto con papá, amándole, recibiendo de él, tú también dándole a él, ¿sabes? Porque él te quiere, él quiere tu compañía, ¿vale? Pero tú necesitas mucho más su compañía que él necesita la tuya. Entonces es eso, cuando notas que es mucha actividad, pues entonces tu corazón está perdiendo el primer amor. No está ese fuego, no está ese, Señor, yo te amo. Las personas confunden el tener bastantes actividades con amar al Señor. Y no, amar al Señor es, vale,
yo le quiero, entonces quiero estar con él. Claro, sí, estar con él, con Abraham, digo, estar con él con otras personas, pero también disfruto más estar con él en privado. De la misma forma, yo quiero a Dios, quiero estar con Dios, con otras personas, pero disfruto Que se esté más tiempo con el Señor, eso ya lo muchísimo está. más con Dios cuando estoy yo Eso con es, Dios eso y ya es, y ya está. está. Es una Una bomba, cosa- una explosión, me llena de una forma. Entonces se trata de eso. No, Primero Dios, amarle a Dios, sobre todas las no, cosas, querer pasar muchísimo más horas y muchísimo más tiempo con Dios que con los humanos. eso es importante. Que eso fue algo que pasaba con Enoc. Sí, claro, el Señor le enviaba a hacer cosas con los humanos, pero Enoc estaba, ¡buah, Llegó un Señor! punto que ya no quería. Exacto, ya no quería. Yo solo quiero estar aquí en tu presencia, Señor. Exacto. Pero bueno, nada, Sí. que Dios os bendiga. Espero que esto os haya nutrido mucho. Ujú. Ya, dejarnos vuestros comentarios, que los leeremos. Si hay alguna pregunta se puede hacer. Yo creo que también habrán discípulos viendo esto que querrán responderlo. Ujú. Si queréis suscribiros al canal, suscribiros, que es gratis. Si no, no pasa nada. Y si queréis compartir el vídeo, compartirlo, y si no, no pasa nada. Nada. Que Dios esté con vosotros. Sí. Y nada, nos vemos en la siguiente. Exacto. Hasta luego. Hasta luego.